Me parece que una de las cosas en las que nos quedamos y que es una propuesta totalmente subversiva de Lacan es la propuesta de que habría toda una estructura del lenguaje que permitiría, me parece que es la propuesta, de este punto, una de las propuestas más subversivas de Lacan. No como la noción hegemónica, ideológica que está en Freud, que es primero el cuerpo, primero la sensación y después estaría, digamos, el signo o el significante, por decirlo así, sino habría significante ya mucho antes de la sensación misma. Que ante estas posiciones y ante lo problemático de la teoría instintual de Freud, parece que los psicoanalistas ni siquiera se han preocupado por ello, ni siquiera les genera malestar. Dice Lacan, al contrario, parece ser que se jalan los pelos, como los Munchausen. Y terminábamos, no sé si están de acuerdo, en la cuestión en que en la clínica de Freud se habría una relación entre analizante y analista, habría una relación que sería dual, ¿no?, entre individuos, pero que con la propuesta del que el deseo es deseo de otro, entonces estaríamos hablando que es una relación por lo menos 3, ¿no? O de 3. De al menos 3. De al menos 3. Sí, es correcto. Entonces con eso, más o menos para recordar en qué nos habíamos quedado. Yo quisiera, nada más eso que comentas, quisiera agregar el hecho de que Lacan nos dice que el sujeto va mucho más allá de lo que el individuo experimenta subjetivamente. Entonces ese es un buen punto para ir entendiendo que el individuo no corresponde al sujeto, ¿no? El que va y habla, digamos que nosotros los que vamos y hablamos a un diván, nos demos cuenta que nosotros que estamos en el diván hablando, no somos el sujeto del que habla el psicoanálisis. El sujeto va más allá, ¿no? Para pensarlo más en este punto de la enseñanza de Lacan, el sujeto sería el entramado discursivo de todo lo que está en juego, de lo que uno habla, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de lo que le pasa en la familia, de lo que le pasa, ¿no? El sujeto es como la parte esta que en francés sujet es tema y es sujeto. Y tenemos la facilidad de que en español, sujeto, si uno busca sujeto en español, en el diccionario, la última acepción es tema. Como asunto. De ahí es, digamos, la facilidad de entender en el francés el hecho de que sujet sea más allá del individuo, porque en francés sí da la noción de la idea de tema. Es muy ambiguo, puedes decir sujeto o puedes decir tema. Nosotros casi no usamos eso, usamos más tópico. No, más tópico que acaso sujeto. Creo que yo jamás en mi vida había dicho cuál es el sujeto de nuestra reunión, ¿no? Entonces, para que entendamos que a eso está aludiendo más allá de la subjetividad, dice Lacan. Y por último, como una nota adicional a lo que nosotros estamos trabajando, si les interesa, digamos, una perspectiva más enriquecedora, Bárbara Kazan tiene un libro que se llama Más de una lengua. Y está muy bonito porque es una conferencia que le da a unos niños en Francia y les habla acerca de filosofía, pero ahí habla acerca de su posición, que yo les he dicho. Para mí, los únicos que están en este paradigma de que estamos estudiando Lacan son Lacan mismo, Alain Badiou y Bárbara Kazan. Digamos que en todo el nivel del pensamiento, Zizek se ha ido uniendo un poquito cada vez más en esta lucha contra Miller. Pero así actualmente quienes están en ese paradigma que yo ubico y así de todo lo que yo he leído son esos 3. Y entonces en Más de una lengua, Bárbara Kazan va explicando de una manera como muy, muy tranquila y muy simple y sencilla cómo es que las cosas, digamos, cómo es que el lenguaje hace a las cosas. Cómo es que la cuestión de que el lenguaje hace el materialismo, que habíamos hablado más, ¿no? Que dice Lacan, primero es el lenguaje y ya después viene el sujeto, ya después viene lo demás. Bárbara Kazan lo explica de una manera muy sencilla y muy bonita y sobre todo contundente, ¿no? Que es lo más importante. Cuando tú estás en el diván y hablas, por ejemplo, de lo que te sucede en tu casa, digamos que eso es un margen de cómo es que lo que tú hablas no viene de ti, no viene de adentro y no se trata de ti, digamos, el sujeto que está en el psicoanálisis
es ese entramado discursivo que se ve manifiesto en este tipo de relatos, de correlatos, por ejemplo, ¿no? De me dijo, o pensé, o se me ocurrió, o me dijeron, o me pasó, ¿no? Digamos que, y está relacionado con la cuestión del tema, que en francés sea tema, nos da la noción de que se está hablando acerca de un entramado discursivo y no de un origen individual subjetivo como se pretende, como la psicología lo pretende, como la filosofía lo pretende y como el psicoanálisis freudiano lo pretende. No olvidemos que la subjetividad, el sí mismo, la subjetividad es un movimiento filosófico que abarca de tanto Foucault como plantean que la subjetividad, el sí mismo y todo lo que ayuda al interior es un movimiento filosófico que está inaugurado por Descartes y que prácticamente atraviesa toda la filosofía. Entonces, esa filosofía quedó impregnada tanto para Freud como para la psicología y pues ahora para Miller. Que podría ser como que, es que mi sujeto me hace sufrir de tal forma. ¿Sí me explico? Se podría tener esa noción de como poseer un sujeto, como un claro. abstracto, como mi claro. sujeto que está en un nivel como abstracto me hace sufrir de tal forma. Sí, no. Sí. Eso se podría leer de esa forma y que me parece sería erróneo. O no tan erróneo como sería ahí. Sí, la cuestión es que ahí habría que diferenciar dos situaciones. Una, que el término de sujeto sería un ente abstracto, digamos un concepto para el psicoanálisis de manera teórica, que no se puede extrapolar al ámbito del analizante. Habría que separar la teoría conceptual de lo que el analizante percibe o quiere sentir. Es decir, como una psicologización banal del psicoanálisis freudiano era antes de, es que mi inconsciente, ¿no? Fue lo que se hizo la Vox Populi, es lo que se piensa en el momento diario, pero es una psicologización, una banalización. Lo que Lacan utiliza para referir, digamos, a la particularidad de ese discurso, en tanto ese que está hablando en el diván, es la langue, que digamos que fue un intento de Lacan de suplir el término inconsciente. O sea, Lacan se intenta de suplir el término inconsciente por la langue. Entonces, la langue designaría, la langue es en francés, es la langue, y es la lengua, pero junto. La lengua sería junto. Y para Lacan sería lo que designaría al que está hablando. Que ahí sí podría aplicar lo que tú dices, ¿no? De mi la langue, ¿no? O la langue. Se trata de mí, por la cual tengo esta circunstancia o esta otra situación. El apartado 2 se llama el símbolo y el lenguaje como estructura y límite del campo psicoanalítico, y me parece que es muy interesante como resaltar la cuestión del límite, porque venimos viendo que Lacan está haciendo una crítica muy dura a aquellos que en el campo del psicoanálisis van más allá de las palabras, y en ese ir más allá pues traicionan, digamos, lo que él considera como el descubrimiento freudiano, el campo del psicoanálisis como tal, que tiene que ver, pues hace una crítica, por ejemplo, que si no se tratara de lenguaje, entonces el psicoanálisis iría muy bien a las ciencias biológicas, que podría caer en cualquier otra situación, menos en lo que le compete al psicoanálisis. Entonces me parece que es muy interesante que resaltemos esa palabra, la palabra límite, y que es precisamente el tema del siguiente capítulo. Tiene aquí, ¿cómo se le llaman los pequeños, digamos, frases que pone antes de comenzar? ¿Cómo se pueden llamar? Sí. Epígrafes, ajá. Está uno que es el Evangelio según San Juan, que la traducción sería: decíanle, pues, ¿tú quién eres? Díjoles Jesús, pues ni más ni menos, eso mismo que os vengo diciendo. Es muy interesante, sobre todo por lo que les comentaba del límite del campo psicoanalítico, bueno, digamos, el campo en el que actúa el psicoanalista, y de los límites, porque me parece que en psicoanálisis una y otra vez está la pregunta como sobre el ser, constantemente, y yo colocaba acá que eso que sé es en realidad es un discurso, ¿no? Es decir, uno podría decir eso, yo lo
¿qué eres? No, pues soy una cosa de carne, soy con un cerebro, etcétera. Pero no, eso que soy, pues es lo que se ha dicho quizá en otro lado, ¿no? Me parece que es lo que intentará de alguna forma iniciar este apartado Lacan. Eso que se es, no es, incluso no habría nada, pero esa nada se llena, digamos, con un discurso, ¿no? Digamos que el punto radical es, ¿quién eres? Soy discurso, ¿no? Sí, no hay... Sí, 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 sí. Dice Lacan, para retomar el hilo de lo que venimos diciendo, repitamos que es por reducción de la historia del sujeto particular, como análisis de unas gestalten relacionales, que extrapola en un desarrollo regular, pero que ni la psicología genética ni la psicología diferencial, que pueden ser por ese medio esclarecidas, son de su incumbencia, por exigir condiciones de observación y de experiencia que no tienen con las suyas sino relaciones de homonimia. Eh, Ahí de golpe está diciendo que esa gestal, que es una gestal que no apela a una psicología individual. Digamos, no tendría esa gestal, por ejemplo, en la del deseo del espejo, no es una figura, no, digamos, no es una imagen, una forma que tendría que encontrarse como en los genes o como en lo más, digamos, profundo del ser, como se pensaría quizá en otra psicología, sino que tendríamos que explorar en otro campo. No está digamos, en el cuerpo, no está en una cuestión profunda. Tendríamos que explorar otros lugares. Dice, vayamos aún más lejos, lo que se destaca como psicología en estado bruto de la experiencia común, que no se confunde con la experiencia sensible más que para el profesional de las ideas, a saber, en alguna suspensión de la cotidiana preocupación, el asombro de lo que empareja a los seres en un desparejamiento que sobrepasa el de los grotescos de un Leonardo o de un Goya, o la sorpresa que antepone el espesor propio de una piel a la caricia de una palma animada por el descubrimiento, sin que todavía la embote el deseo. Esto puede decirse, es abolido en una experiencia arista a estos caprichos, reacia a esos misterios. Y me parece que esa imagen que es relacional no tiene, como bien decía, un origen individual, no digamos, no se tendría que buscar en la psicología genética. Como les dije, tendríamos que ir buscando ese campo que es propio del psicoanálisis. Dice, un psicoanálisis va normalmente a su término sin entregarnos más que poca cosa de lo que nuestro paciente posee como propio por su sensibilidad a los golpes y a los colores, de la prontitud de sus hacimientos o de puntos flacos de su carne, de su poder de retener o de inventar, aún en la vivacidad de sus gustos. Antes de que pasemos más adelante, quisiera simplemente recalcar, digamos, la diferencia, porque vamos a escuchar mucho a Lacan hablar de la experiencia, ¿no? Y uno entonces dice, ¿cómo si tú nos estás orientando a pensar que no es la experiencia? Porque hablas de la experiencia freudiana, porque hablas de la experiencia en psicoanálisis. Y aquí me parece que es el punto que uno puede entender de la diferenciación. Porque antes de este punto, habíamos visto que nos había dicho unas páginas antes del Experimentum Mentis. Recuerden que nos había dicho, nosotros no estamos de ese lado de la experiencia, digamos, del laboratorio, de la prueba, de la materialidad, sino nosotros estamos más bien como lo que desembocó a partir de Galileo, que es el Experimentum Mentis, que sería el experimento mental, ¿no? Y que tiene el mismo rigor el experimento mental que el experimento, digamos, en el laboratorio, y con la prueba y con la medición, etcétera, etcétera. Bueno, acá nos dice Lacan, pero ni la psicología genética ni la psicología diferencial, yo agregaría ni la psicología general, es decir, pueden ser por este medio esclarecidas, son de su incumbencia, no son de su incumbencia por exigir condiciones de observación y de experiencia. Y si se fijan, la psicología genética necesita observación y experiencia, la psicología genética, ¿no? ¿Qué tanta similitud hay entre los procesos cognitivos del humano y qué tanta similitud hay entre los procesos cognitivos de, no sé, de un primate tal, ¿no? O en el niño, en el bebé, o la rata, ¿no? Ya ven que las ratas les encantan a los psicólogos conductistas. Entonces, ni tampoco con la diferencial, ni con la psicología como tal, como les digo yo, porque la psicología necesita pruebas
por eso el test, por eso la estadística. ¿Por qué? Porque necesita, digamos, la experimentación, es decir, la prueba vivencial, y por eso hacen ese tipo de pruebas. Entonces, ellos necesitan eso. Ya Lacan, hojas antes nos había dicho, nosotros no vamos para allá, nosotros vamos del lado del experimento mentis. Entonces nos aclaran así Lacan que no tienen con las suyas sino relaciones de homonimia. Es decir, dice Lacan, la experiencia y la observación que se da en la psicología, en las psicologías, digámoslo, no tienen ninguna relación con la experiencia ni la observación del psicoanálisis más que de relación de homonimia, es decir, que es la misma palabra, ¿no? Entonces, ahí es como una prueba para entender a qué se va a estar refiriendo Lacan luego cuando diga experiencia. Que eso es algo que les propongo, que pensemos en ese punto que Lacan nos dijo muy sutilmente del experimento mentis, que no es la experiencia, digamos, de atravesar la vivencia y así. Y por experiencia se va a referir precisamente a lo que dice inmediatamente en el siguiente capítulo, en el siguiente párrafo, ¿no? Sí, que está criticando la experiencia a la otra, la de las psicologías. Puede decirse, es abolido en una experiencia arisca a estos caprichos, reacia a esos misterios. Y es ahí donde tú planteaste, ¿no? Que un psicoanálisis de nada nos habla de cómo vive en la carne el analizante, ni cómo siente, ni cómo vive el color, por ejemplo, porque ya ven que para la psicología gestal el color es importante, qué es el color y todas esas cosas. Y sobre todo pienso que va a problematizar Lacan la cuestión de un cierto materialismo, en el sentido en el que las cosas de sí mismas como que desprenden sus propias características, ¿no? Es decir, lo dirá, un psicoanálisis va normalmente a sus términos sin entregarnos más que poca cosa de lo que nuestro paciente posee como propio por su sensibilidad a los golpes, a los colores, de la prontitud de sus hacimientos o de los puntos flacos de su carne, de su poder retener o inventar o aún de la vivacidad de sus gustos. Me parece que Lacan, como tú has dicho, nos lleva poco a poco y empieza a problematizar sí, un materialismo en el que las cosas, por ejemplo, por sí mismas tendrían ciertas características, ya sea el color, ya sea de gusto o de dolor, etc. Me parece que está en relación precisamente cuando hace alusión a Platón, ¿no? Dice, pues no se resuelve en los esfuerzos de algunos que, semejantes a esos filósofos que Platón encarnece, porque su apetito de lo real los lleva a besar los árboles, van a tomar todo episodio donde apunte esa realidad que se escabulle por la reacción vivida de lo que se muestran tan golosos. Porque son esos mismos los que, proponiéndose por objetivo lo que está más allá del lenguaje, reaccionan ante el prohibido tocar, inscrito en nuestra regla, por una especie de obsesión. Lo de reaccionan ante el prohibido tocar, inscrito en nuestra regla por una especie de obsesión, no lo alcanzo a seguir muy bien, pero me parece que Lacan está problematizando, lo que yo les vengo diciendo, como una especie de más allá del lenguaje, en el sentido de como si el significante no estuviera antes de la materialidad, sino como si la sensación fuese la que, o como si la cosa misma fuera la que engendrara como al significante o la imagen, no sé, es un poco complicado de explicarlo. No sé, lo pienso como en una lógica de tanto está buscando como la esencia de la cosa que lleva a, como si ese más allá del lenguaje estuviera pues en la naturaleza misma de las cosas, de la materialidad, no sé cómo lo piensan ustedes. Y que me parece que es esta vertiente de la psicología y de las ciencias, que es a través de la experiencia, está haciendo una crítica a ese camino por el cual el psicoanálisis no debe de conducirse, sino que habría que encontrar, como más adelante le da la experiencia del análisis. Experiencia del análisis del psicoanálisis, pero con otra
en otro campo, por decirlo así, no experiencia en el sentido de cómo lo sientes, de tú vas y vas a sentir tristeza, entonces vas a entender lo que es la angustia en psicoanálisis o algo así. Pero de este párrafo, no sé ustedes qué piensan sobre, reaccionan ante el prohibido tocar inscrito en nuestra regla por una especie de obsesión. Dice, no cabe dudar de que en esta vía, husmearse recíprocamente se convierte en la quinta esencia de la reacción de transferencia. No exageramos nada, un joven psicoanalista en su trabajo de candidatura puede en nuestros días saludar en semejante subordinación de su sujeto, obtenida después de 2 o 3 años de psicoanálisis vano, el advenimiento esperado de la relación de objeto y recoger por ello el dignus et intrare, es digno de entrar, me parece que es de nuestros sufragios que avalan sus capacidades. Acuérdense que Platón decía que la experiencia que nosotros estamos viviendo ahora venía del mundo de las ideas. O sea que lo que nosotros teníamos ya se nos había dado, porque pertenecía al mundo de las ideas. Entonces uno podría hacer como lo que se llama la reminiscencia. Uno podría, si se pone a pensar, valga la expresión, darse cuenta de muchas cosas, porque uno vendría ya con un mundo de ideas preconcebido. Entonces otra vida sería otra ligazón que parte de un mundo de ideas. Entonces, en esta sensación, digamos, en este engolosinamiento de la experiencia, de la palpabilidad, llamémosle así, de la palpabilidad, es que dice eso de Platón escarnece porque su apetito de lo real los lleva a besar a los árboles. No busquen más allá, porque si buscan más allá, entonces estamos en otro plano, ¿no? Y es como lo que hemos hablado, mejor una resonancia magnética, mejor un escaneo cerebral, ¿no? Otra cosa. ¿Cuál es la regla, digamos, del prohibido tocar del psicoanálisis? No, simple y llanamente el hecho de que como se trata de la palabra, no necesitas de alguna manera, digamos, ir a tener un choque, digamos, de una transgresión, digamos, cuerpos, ¿me explico? Si se trata de palabra, si se trata de... Ajá, entonces dice, reaccionan ante el prohibido tocar, inscrito en nuestra regla, por una especie de obsesión. Y vean cuántos ejemplos hay de psicoanalistas que hacen eso. Hay un libro de Isidoro que se llama Intervenciones en lo Real. Y Intervenciones en lo Real para Isidoro es ir digamos, a pasarse el plano de la palabra y del Ivani. Entonces, una intervención en lo real es regalarle un cuadro, una intervención en lo real es darle un abrazo, una intervención en lo real es, digamos, aventarle una maceta. Esa es la intervención en lo real. Y lo describen así porque en la parte más senil de Lacan se enojaba con sus pacientes, y no sé si han visto las fotos del consultorio de Lacan, es la calle Lee y hay un balconcito, y entonces ahí aventaba macetas a los que iban saliendo y que estaban enojados. Sí, daba patadas Lacan y una cosa así muy complicada. Entonces ellos dicen, o los analistas decían, me hizo una intervención en lo real. ¿Cómo debo interpretar esta intervención de mi analista? ¿Qué te hizo? Pues me dio unas patadas. Es que fue una intervención en lo real. Y hay una posición así de psicoanálisis que se llama intervenciones en lo real, intervenir en lo real. De hecho, me pasó que en mi última sesión yo dije acerca de que si me pasaba una situación, yo estaba dispuesto digamos, a hacer lo que fuera necesario, incluso si implicaba tomar una antorcha, ¿no? Y prender fuego. Y se me dijo, no, agota primero tus recursos simbólicos, porque se cree que llevar a la acción es una intervención en lo real. Entonces, es acá de lo que yo les propongo que está hablando. Está completamente prohibido tocar y te obsesionas con eso. No lo puedes tocar porque sería es como cuando se supone que no puedes hacer como alguna intervención que se creen, o que no puedes decir algo porque le vas a zafar un tornillo o algo. Sí, no sé, que vas a contaminar con tu consciente. Exactamente, que se contamine por completo, pero eso sería como contradicción, porque entonces le estarías dando muchísimo peso al hecho de tocarlo. Pero quienes reaccionarían como
de esa manera, ¿no serían estos que besan a los árboles? Que son los que... O sea, porque, por ejemplo, los humanistas y todas esas personas, pues también, como esos, los mismos, lo que nos acaban de decir, ¿no? De las intervenciones de lo real, o incluso en otras áreas, los humanistas, mis psicólogas humanistas siempre me agarraban y me abrazaban, y yo decía, suéltame, y ellas de todos modos lo hacían, ¿no? Entonces ellas reaccionarían como... De manera obsesiva ante esta regla del psicoanálisis de prohibido tocar, ¿no? Y más bien... Sí, no se referirá, perdón, como que sí, estos psicoanalistas que es prohibido tocar y no puedes como no acceder a cierto campo, por decirlo así, porque si no transgredirías en ese sentido, tú como que influirías, no sé, en su tratamiento. Entonces habría como un no tocar, no hay que involucrar la carne, pero al mismo tiempo, y esa es la paradoja que me ocasionó como la participación de ustedes, que al mismo tiempo estos psicoanalistas están obsesionados, sí, o esta psicología está obsesionada, sí, con la carne en sí, es decir, con la experiencia, con ese conocimiento que viene, digamos, de la experiencia. No sé, no poder pensarse así, es decir, es paradoja en el sentido de que no tocar, eso no es lo que se trata en psicoanálisis, la palabra, pero sin embargo habría como una obsesión, sí, por lo que siente la carne, no sé. Miren, yo les propongo, No, es completamente mal. es que lo que dice Luis tiene mucho sentido, pero Lacan se está refiriendo precisamente a esos, digamos, esos golosos por la experiencia. Entonces, ¿sí? ¿Cómo? Lo retiro. Lo quitas de la mesa. Digamos que si para ti no tuviera ese peso, la regla prohibido tocar no te ocasiona nada. O sea, dices tú, pues, pero como eso sí, reacciona de manera obsesiva, ¿no? De... Pero necesito un abrazo. Sí, estos golosos por... Así que estos golosos. Es que por ejemplo, los del objeto eran el instinto, porque por ejemplo en la habla inglesa de los del objeto, la de las escuelas del objeto, Mary Klein, Otto Kemberg y Winnicott, en inglés la teoría pulsional se tradujo como instinct, porque ellos de alguna manera iban a... Y por eso era la teoría objetal, ¿saben? Porque era el objeto. Y por eso era el objeto, porque por ejemplo, era el objeto transicional de Winnicott. ¿Ven? ¿Lo están viendo? Es el objeto del niño. Miren cómo está la prueba de una cuestión completamente psíquica. Y para Melanie Klein también, en todos los casos que tiene, usa, por ejemplo, el objeto que usa el niño, como por ejemplo el más famoso de Melanie Klein del trenecito, del niño autista, era. Entonces, por eso yo creo que ahora el lacanismo actual sí está en esa paradoja, porque sí, ellos sí están como, ay no, el cuerpo y no sé qué, y no estamos como con la neurociencia, pero creo que sí se puede aplicar a lo que está sucediendo ahora, porque ahora sí no, se trata de la palabra, se trata del discurso, pero... Y sin embargo, como muy como yendo hacia la cuestión de las sensaciones. Por ejemplo, yo lo he visto mucho en lugares de psicoanálisis porque siempre, es que sí, el discurso, el inconsciente, pero no se olviden del cuerpo, ¿no? Claro, el cuerpo es donde se inscribe, el cuerpo es el que siente, y sin cuerpo no habría lenguaje y cosas de ese tipo. Entonces, por un lado... que goza. Entonces, me parece que más adelante viene una cita que es totalmente fuerte, es una crítica muy dura, el psicoanálisis. O sea, si el psicoanálisis puede llegar a una ciencia, pues no lo es todavía, y si no debe de generar su técnica, cosa que tal vez ya está hecho, debemos recuperar el sentido de su experiencia. Yo diría tal vez. ¿No? Entonces podremos recurrir otra vez, ¿no? A pensar que lo trata de hacerlo tenue, la crítica, ¿no? Para que no lo saquen a pedradas o le avienten una bomba. Me parece muy, muy, muy importante porque atrás había dicho, ¿no? Había hecho una sobre Balin, sobre que estaba buscando en el camarón, ¿no? Algo así. Una especie de correlación entre el yo, me parece. Y entonces,
si volvemos a la lógica de estos golosos, ¿no? Sobre la carne, me parece que Lacan nos está diciendo, esta situación del psicoanálisis que va hacia allá, pues precisamente la que ha degenerado la técnica y es el campo en el que el psicoanálisis no debe inscribirse, ¿no? Y si se fijan, nos habla de experiencia, pero porque ya nos había aclarado desde el experimentum mentis hasta la psicología y la psicología genética. Buscan experiencia, pero es una experiencia que lo único que tienen de relación con el psicoanálisis es que es homónimo, es decir, es la misma palabra, pero tiene otro sentido diferente. Entonces ya nos trabajó eso, y entonces ahora sí pues dice, debemos recuperar el sentido de su experiencia, porque alguien que estuviera, digamos, inadvertido de todo esto, se encuentra con esta cita de repente, y llega a poder decir, miren cómo Lacan está diciendo que hay que recuperar el sentido de la experiencia, entonces tenemos que ir a análisis, y tenemos que, ¿sí me explico? Y que la experiencia del psicoanálisis Es tiene otra. primordial, es primordial, ¿no? Pero fíjense cómo nos va preparando para llegar al punto. Sí. Entonces, y que desde aquí podemos pensar, ¿no? Si el psicoanálisis puede aspirar a una ciencia, pues no va a ser, para Lacan, si el psicoanálisis aspira a ser una ciencia, no es a través de las neurociencias, no es a través de la biología, no es a través de la química. Aquí es muy pronto, como tú nos has dicho, pero pues para Lacan el camino, si el psicoanálisis puede ser una ciencia realmente, va a ser a través de la matemática, a través de la física, de la topología, de la lógica. Y la vía para llegar a eso es recuperando el lingüística. sentido de la experiencia, no recuperar la experiencia, El sentido no de la recuperar los experiencia del casos psicoanálisis. de la experiencia de Freud, no es volver al método freudiano del análisis, de hable lo que se le ocurra, es el sentido de la experiencia. Capten eso, el sentido, porque sería muy diferente si Lacan dijera, hay que recuperar la experiencia. Entonces ahí sí estaría como del lado, ¿no? De, para Lacan la experiencia es lo fundamental. El sentido de la experiencia. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que Dora haya tenido un ataque histérico en la relación que había con el señor K y sus papás, ¿no? ¿Cuál es el sentido de eso? No es qué es lo que dijo Freud de la experiencia de Dora. ¿Sí me explico? El sentido para poder hacer con eso algo diferente. Y me parece que está bueno totalmente ad hoc porque Lacan dice, si vamos a hacer ese camino tenemos que volver a la obra de Freud, ¿no? Entonces dirá, no basta declararse técnico para sentirse autorizado por no comprender a un Freud 3, a refutarlo en nombre de un Freud 2, al que sí hay que comprender, ¿no? Y la misma ignorancia en que se está de Freud 1 no excusa el que se considera los 5 grandes psicoanálisis como una serie de casos. Se refiere a los grandes casos los casos más como emblemáticos, ¿no? Que son Ana O, Hombre de las ratas, Hombre de los lobos, Dora y Juanito. Schrödinger, ¿no? Schreber. Entonces, va a recuperar... No, pero continúa, dice una serie de casos tan mal escogidos. Sí, una serie de casos tan mal escogidos como mal expuestos. ¿Y quién los escogió? ¿Quién escogió los casos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién escogió los casos? Es que dice, una serie de casos tan mal escogidos, ¿quién los escogió? Freud. Freud es el que dijo, estos son mis mejores casos. Y Lacan ya, ahí si se fijan, con un guiño, lo está criticando. Tan mal escogidos por Freud y como mal expuestos por Freud. ¿Sí? Aunque se mostrase asombro de que el grano de verdad que escondían se haya salvado. Es decir, el grano. Y si se fijan, es por eso que les digo, el sentido de su experiencia. Porque va a ir Lacan a los casos y va a decir, ¿dónde está el sentido de la experiencia de esto? Más allá de que Freud haya escogido mal y los haya expuesto mal, y hayan sido unos casos terribles, no de psicoanálisis, porque no se curaron. No se curó ni uno. De Schreber ni se diga. Juanito, ¿dónde? El paranoico. El psicótico, el que se creía que era la mujer de Dios. Sí. No, pues él fue a través de una... Sí, a través de de Schreber ni se diga. Uy, ese es el argumento, hijo de puta, de los psicoanalistas. ¿Cuál?
por ejemplo, el de Schreber, que tanto el psicoanálisis está interesado en la literatura, que por ejemplo el caso de Schreber, que miren cómo Freud se interesa en la literatura, que saben todo el texto, porque ves que son escritos de Schreber, Sí, sí, y que es a partir de eso que es que genera una interpretación del caso. ¿Sí? Sí, No me ha muchísimo. tocado escucharlo. Sí. Que está bien, qué bueno Cómo estar es- enterado. Y que es una muestra importante de cómo el psicoanálisis se articula con la literatura, Y de lo que uno debería de hacer también, ¿no? Me Sí. imagino. y de un campo que se ha inaugurado desde... Acá está la luz, ¿eh? Muchas gracias. Desde Freud. Y uno podría pensar en ese sentido. ¿Y por qué solo y por qué un solo caso, no? Si está en la relación y está lo que desemboca, ¿por qué Freud solo hizo uno? En ese caso hubiera hecho, no, pues cuántas literaturas no hay de ese tipo de situaciones. Y dónde está la pregunta, ¿no? Al tipo, pues decir, el cuestionamiento a Schreber, por ejemplo. No, y tantos episodios que hay de literatura muy similares a los de Schreber, ¿cuántos psicoanálisis no hubiera hecho? Freud Así es. hubiera hecho 47 tomos. Entonces, Lacan va a decir, habría que rescatar el sentido, ¿no? El granito. El granito de sentido que tienen esos casos, que tiene el descubrimiento. Digamos que Freud, ese sería el descubrimiento freudiano, pero que Freud se pasó de largo, pues. Fue un destello, fue un momento centellante, dijo Eliot en aquel texto, esa inspiración nocturna. Pero Lacan está haciendo una división de 3 Freuds. Yo sí puedo ubicar 2, Las tópicas. por las tópicas y por la teoría de las pulsiones. Junto con las tópicas están las pulsiones. Quizás se refiere a eso. O a lo Son mejor parteaguas en o a lo mejor puede ser el Freud 1, el de la hipnosis. O sea, el Freud 1, el de Breuer y la hipnosis y que nunca no han leído sus textos, que le ponía la mano en la frente de Freud a los pacientes. No manches, le hacían masajes. A lo mejor ese Freud 1, Freud 2, el esquema del peine y de los sueños, Y el de la tópica. y el de Freud la 3, segunda el de la segunda tópica y de ahí para el real. Pues quién sabe. Por ejemplo, yo no sé cómo el psicoanálisis no se problematiza eso, ¿no? Es decir, las bases del psicoanálisis que estuvo en el hipnotismo, pues, ¿no? En el magnetismo animal, como tal lo decían. Pues sí, hasta lo enseñan bien. Y lo dicen como muy risible, como, es que Freud en realidad cambió hacia la asociación libre. Pues porque Freud era muy malo y se ríen, como... ¿Sabes? Como ese científico que va ensayo y error, hasta Ajá. que va llegando a la verdad, ¿no? Sí. Entonces, en esa lógica, no puedes tú criticarlo, porque pues, es que él no sabía nada, él fue poco a poco, entonces también te hubieras equivocado muchas veces, ¿no? Y en esa lógica, por ejemplo, yo escuché a Cantora decir, pues a mí me da mucha risa pensar a Freud cuando luego les daba como masajes a sus pacientes. Eso debería de preocuparte, Ándale, debería de preocuparte, debería de preocuparnos. porque no manches, o sea, deberíamos de preocuparnos porque es que Freud hace un cambio del hipnosis a la sesión libre sin ni siquiera preguntas por la filosofía. Pero si ni siquiera nos preguntamos por la formación del psicoanalista, es una pregunta que nos causa escozor, no se pregunta, no se trabaja. Nadie quiere saber nada de ese tema. Y hay como algunos hay un consenso, todos dicen lo mismo, pero no se trabaja. No, ¿por qué? Porque te interpela. Y lo que hemos visto es que todos están bien seguros, es que sí, Freud lo dijo tantas veces, cuando vas al texto lo dice muy pocas veces, o algunas tácito, o sea, no es como ni tácito, o sea, como tal que diga, el psicoanalista tiene que... Esa de los legos dice autoanálisis. Primero Ya psicoanálisis. Y ahí dices, ya... ¿Qué era la traducción de Traumdentum Traumdentum? es la de los sueños, el análisis de los sueños. Entonces ya saben, Lacan cuando muchas veces nos dice el retorno a Freud, nos dice a qué textos, ¿no? Es a los que uno tendría que regresar para retomar ese sentido. Y ya saben, interpretación de los sueños, el chiste, su relación con el inconsciente. Psicopatología. Ajá. Y son esta lógica de retomar el sentido de la experiencia, dice Lacan,
Para recordarse así que el sueño tiene la estructura de una frase, o más bien, si hemos de atenernos a su letra, de un rebus. Y el rebus se refiere a un acertijo que funciona como para reconstruir la frase, ¿no? Algo así. Es decir, de una escritura, sigo citando a Lacan, de la que el sueño del niño representa la ideografía primordial y que en el adulto reproduce el empleo fonético y simbólico a la vez de los elementos significantes, que se encuentran asimismo en los jeroglíficos del antiguo Egipto, como en los caracteres cuyo uso se conserva en chino. ¿Sí ubican qué es el rebus? Les digo que es, aquí dice acá abajo, acertijos gráficos en los que a partir del significante o el significado, los elementos icónicos o simbólicos deben reconstruirse una frase. Pero sí los ubican cuáles son, ¿no? Por ejemplo, yo el más fácil que conozco y que me sé es el del soldado. Entonces ves un sol y ves un dado, pero eso es así de un nivel súper fácil. Porque un rebus está es un mensaje largo que propone Lacan, que propone Freud. Y en Amurortu dice que nos lo cepillaron. Omitida en la edición Amurortu. Lo cepillaron. Entonces fíjense, eso es lo que Lacan nos trata de decir. Que es como un texto, una frase organizada en el sentido del rebus. Es en la versión del texto donde empieza lo importante. Y aquí yo me pregunto si realmente eso no sé en qué Freud será, pero ya hablando de si es el Freud 1, 2 o 3, a lo mejor si es en el 2, ¿no? Que habíamos dicho, o en el 1, Freud lo sostiene, dice, es en la versión del texto donde empieza lo importante de lo que Freud nos dice que está dado en la elaboración del sueño, es decir, en su retórica, elipsis y pleonasmo, hiperbatón y silepsis, regresión, repetición, aposición. Tales son los desplazamientos sintácticos, metáfora, catacresis, anatomasia, alegoría, metonimia, sinécdoque, las condensaciones semánticas en las que Freud nos enseña a leer las intenciones ostentatorias o demostrativas, disimuladoras o persuasivas, retorcedoras o seductoras con que el sujeto modula su discurso onírico. No sé si realmente Freud lo sostenga o solo lo sostenga cierto... No, lo sostiene Lacan. Porque, como ya les había dicho, Freud dice, por ejemplo, que si hay un sueño con una telaraña, entonces eso significa que hay un beso incestuoso con la madre, o si sueñas con un puente es como lo que simboliza el pene, un árbol, un paraguas, una pistola, pene. Por eso decimos, no sabemos en qué Freud estemos, ¿verdad? Entonces, pues eso más bien lo sostendrá Lacan, precisamente porque él dice, donde empieza lo importante es cuando se habla del sueño, no realmente lo que sueño, sino cuando se habla del sueño. Ya nos había preparado eso, recuerden que ya habíamos hablado las 2 sesiones atrás, ¿no? De que la última sesión, la cuestión del sueño era lo que se habla del sueño, ¿no? Sí. No el sueño en sí. Porque, por ejemplo, en la perspectiva freudiana, el sueño viene del sueño en el tercer Freud, seamos lacanos en esto, el sueño del tercer Freud viene del ello, ¿no? ¿Qué es lo que el oscuro ello está tratando de decir? ¿No? ¿Qué es lo que está tratando de revelar? Algo que el sujeto no se atreve a contar, es algo que el sujeto no se atreve a aceptar, que quiere tener relaciones con su mamá. Entonces, sí, y es que eso puede llevar, como habíamos dicho, a una serie de metonimias baratas. A metonimias baratas, eso sí, a metonimias baratas. ¿Saben cuáles son todas esas figuras? ¿Las conocen? La elipsis, el hiperbatón, No, de hecho las investigué, pero ya no tenía. Yo sí las traigo, ahí les va. ¿Sí? La elipsis, que es con la que empieza, es que esto es importante, elipsis y pleonasmo, porque
como Lacan nos está diciendo, es el lenguaje, y nos dice al principio, tienen que estar empleados de la lingüística, etcétera, etcétera. Por eso es importante. Porque esto solo es la parte, luego vienen los actantes, voz activa, voz pasiva, la teoría de Lamoureux-Pichon, el shifter de Jacobson, y todo es un problema lingüístico. Bien, la elipsis es con la que empieza y es la omisión de una o más palabras en una cláusula, aunque sea necesario, pero aunque sea necesaria, se sobreentiende. Por ejemplo, algo buenísimo de todo esto es que en español aplican todas, o sea, no tendremos mucho problema. Un ejemplo es, yo llevaba las flores y ellos el incienso. Y ahí ya no necesitas decir, ellos llevaban el incienso, porque se entiende que lo llevaban. ¿Me explico? Ajá. Omisión de una o más palabras en una cláusula. Escuché ambis. Que aunque es necesaria en la estructura, se puede omitir porque se sobreentiende. Y el ejemplo es, yo llevaba flores, ellos llevaban, y ellos incienso. Omites el llevaban porque ya, se sobreentiende. Ok. Esa es la elipsis. La segunda es la hiperbatóno. El pleonasmo, pues es aquel que con una cosa, sí, es como subir para arriba, su pleonasmo. Una figura en donde hay un término que se repite con otro tipo de palabra. Subir para arriba es un pleonasmo. Y pues hay muchos ejemplos. Hiperbatón. El hiperbatón es la alteración de una sintaxis habitual de una oración con fines métricos o de énfasis. Y más allá de fines métricos, porque no somos buenos con la métrica, a menos que hayamos tenido una maestra loca de español, no somos buenos con la métrica, vamos con el énfasis. Cambias la sintaxis de una oración para darle énfasis. Aquí traigo un ejemplo que es, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. La estructura más natural de la frase sería, volverán las oscuras golondrinas a colgar en tu balcón sus nidos. Pero como la cuestión es darle un sentido, ¿no? Es, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. El énfasis está en tu balcón. Digamos, en este verso, el énfasis está en el balcón. Es importante porque ha de ser una metáfora a tus ojos, tu corazón, etc. Ese es el hiperbatón. La silepsis es una figura de omisión de un elemento que rige unidades diversas. Y esto también lo hacemos sin darnos cuenta todo el tiempo en español. Figura de omisión de un elemento que rige unidades diversas. Que rige unidades diversas. Ajá. Semántica o sintácticamente. También esto es muy importante. Es decir, de semántica, ¿sí? ¿Recuerdan la semántica? ¿Ya ven? Sí, que nos hacían hacer campos semánticos. Sí. O sintácticamente. Y el ejemplo que les traigo. ¿Te hacía hacer? ¿Por qué? Yo dije en la primaria. Sí, hablamos en la primaria. Ajá. Sí, le pones en un campo semántico todo lo que va como digamos, como englobarlo en un concepto. Como, por ejemplo, elefante, circo. Maíz, maní. Un tipo de asociación. Carpa, ándale, pero que tenga un sentido semántico. Es decir, que esté relacionado, digamos, ¿cómo te lo puedo decir? Que tenga una relación de significado. Carpa, elefante, payaso. ¿Sí me explico? No puedes en un campo semántico de circo, no puedes poner, por ejemplo, lluvia. Pan. O pan. Palomitas. Palomitas, sí. Ok, el ejemplo que les traigo de esto es, su producción consistió en escribir un libro y diversos artículos. Fíjense cómo la medida para libro es una y la medida para libro es otra. No puedes decir... Puedes leerlo otra vez. Ajá, es de la definición o el ejemplo. El ejemplo. Ajá. Su producción consistió en escribir un libro y diversos artículos. Ok. Fíjense cómo, si quisiéramos hacer una unión de unidades, un número es para libros y un número es para artículos, porque no podemos decir escribió 10 artículos libros. ¿Sí me explico? Tendríamos que decir escribió 5 libros y escribió 10 artículos.
No podríamos decir, escribió 2 libros de artículos. Ajá, porque necesitaríamos pero en la sílabsis se puede hacer. Su producción consistió en escribir un libro y varios cuentos, varios artículos. Ya no te metes en problemas de meter una cantidad de notas. ¿Sí queda, sí se expresa? No. La seguridad de ellos parece. Otra vez. Bueno, Otra vez la definición. la definición. Bien. Va. Figura de omisión de un elemento que rige unidades diversas. O sea, no dices, él escribió un libro, 10 artículos. Ajá. Porque no se puede. Entonces, ¿qué haces? Él escribió un libro y diversos artículos. ¿Verdad que sí? No seas mala onda. Así, güey, no mames. Sí. Sí, es más complicado, es menos complicado, es más complicado lo que De lo que parece. es menos complicado de lo que parece. No te mandamos mensajes de audio. Esa es la silepsis. Y piensen, por ejemplo, en esto, que estas estructuras están en el sueño, pero no en el sueño como tal, sino como uno relata el sueño. Lo que se- Exactamente, ahí va. Anatomasia. Fórmula particular de metonimia que consiste en poner el nombre apelativo por el propio. ¿Saben qué es una metonimia? Sí. ¿Tú sí? ¿Ustedes saben? No, yo no. Bueno, no. Metonimias baratas. Te voy a dar una metonimia barata. Orozco. No, no es cierto. 2018. Una metonimia es cuando sustituyes todo, digamos, estoy explicando. No, sí te estoy poniendo Ah, atención. ok. Sí. Una metonimia es cuando sustituyes todo el, digamos, el ámbito del significado Ujú. por una palabra. El de base, el chido, el ejemplo severo, el chingón es barco. Tienes todo el conjunto de barco, y ¿cómo haces una metonimia de barco? Dices, vela. Porque digamos que vela, nos vamos a... No se preocupen, somos todos compas. Digamos que vela tiene la esencia de lo que barco es. ¿Me explico? Igual, una metonimia de psicoanálisis, ¿qué dirías? ¿Qué palabra utilizarías? Diván. Porque digamos que es el que tiene todo. Diván, esa palabra tiene toda la esencia de lo que el psicoanálisis es, ¿no? Si no, con confianza. Sí, no entiendo la metonimia. Esa es la metonimia. Entonces, la anatomasia es una fórmula particular de metonimia que consiste en cambiar el nombre apelativo por el propio. Y en México tenemos eso. Cuando gana México un partido de la selección de fútbol, no decimos la selección mexicana, los 11 seleccionados mexicanos, jugadores de fútbol, ganaron el partido contra los seleccionados, los 11 seleccionados de Holanda. Decimos ganamos. Eso, aunque la gente diga, ¿cómo dices que tú ganaste si tú ni jugaste? ¿O cómo dices que tú perdiste si tú ni jugaste? Están ignorando que esa es una figura lingüística. Es un fenómeno lingüístico. ¿Ese cuál es el...? No, no es antonomasia. ¿Anto? Antonomasia. ¿Lo teman entonces? Antonomasia. Ok. Perdón, Eliud, solo tú puedes verlo como quieras. Todo. Ya no voy a ver. Sinécdoque. Sinécdoque. Aquí estamos sustituyendo lo particular por lo global. Es decir, en vez de decir los 11 seleccionados mexicanos que jugaron en la cancha fulanita de tal contra los otros 11 seleccionados jugaron bien. Decimos, México jugó bien. Digamos México, el país. Ese es otro fenómeno, es el sinécdoque. México jugó bien. ¿Sería una generalización? Ajá, Más o menos. pero, de cambiar lo particular por lo global, ¿no? En vez de decir, nuestra seleccionada de patinaje ganó el oro, México ganó el oro en patinaje. No, eso es, si se ponen a pensarlo bien lingüísticamente, eso es una aberración. ¿Cómo México ganó el oro? ¿No? ¿Cuándo, en qué momento fue el país de México a recibir el oro? ¿En qué momento patinó?
pero se entiende y es una figura completamente comprensible porque es un fenómeno lingüístico que se llama sinécdoque. Alegoría. La alegoría, esta está más sencilla, o bueno, va así como siéndose más sencillo. Es una suma de metáforas para un significado simbólico. Por ejemplo, y en esto podemos pensar en las canciones. Díganme una canción que les gusta, que tenga un mensaje, que sea profundo. La de Si tú quieres reggaetón, dale. ¿Una canción que de consentido? Ajá. No, pues las de Silvio, cualquiera de Silvio. La de Corazón, ¿cómo se llama esa canción? ¿Te sabes todas y realmente cuál es de las? ¿Cómo se llama? La de ¿Corazón partido o sea, No. No, la de Corazón. Corazón oscuro, corazón herido de dudas de amor. por ejemplo, ahí está hablando de que muy probablemente él está sufriendo de amor, ¿no? Pero es una suma de metáforas que emplea para no decir, ¿Quién fuera? Se llama. ¿Quién fuera tu trovador? ¿Quién fuera? Ajá, corazón en duda, herido de duda y amor. Digamos, ese corazón herido, digamos, podemos decir que es Silvio, pero para no decir yo estoy sufriendo de amor porque no sé si me quieres, y ese no saber me hace dudar y eso también me hace sentir mal, digamos que utiliza una suma de metáforas para dar un sentido. Esa es la alegoría. La catacresis es una forma de metonimia también. ¿También? Sí, es una forma especial de metonimia. Sí, por ahí la buscan. Es una forma especial de metonimia, la catacresis. No sé cuál sería la diferencia entre la metonimia. Creo que también tiene que ver con la métrica, o no sé. Pero es una forma de metonimia, la catacresis. Okay. La metonimia, ya se las dije, y la metáfora, pues todos sabemos que es una metáfora, ¿no? Está lloviendo a cántaros. Está lloviendo mucho. Sí, entonces Lacan nos propone que es en esos, ¿cómo podemos llamarlo? Esas Figuras lingüísticas. Figuras lingüísticas donde estaría el trabajo del sueño, la interpretación del sueño, y donde el analista tendría que estar totalmente al tanto. Dice, sin duda ha establecido como regla que hay que buscar siempre en él la expresión de un sentido. Es decir, muchos podrían decir, no, pero es que realmente lo que se tiene que analizar en el sueño, pues es eso que viene por dentro del yo, ¿no? El yo es una extensión hacia adentro del ello, en realidad incluso un instinto que quiere ser liberado. ¿Dice sentido? ¿Dónde? ¿Dijiste sentido? En el tuyo dice sentido, porque acá dice deseo. Ajá. Expresión de un deseo. ¿Qué dice ahí eso? Yo escuché sentido. Es que dijiste sentido, expresión de un sentido. Bueno, sí, de un deseo, perdón. Y sin duda ha establecido, me quedé con el que tenemos que estar en el sentido, ¿no? Sentido de la experiencia. Ajá. Sin duda ha establecido como regla que hay que buscar siempre en él la expresión de un deseo, pero entendámoslo bien. Si Freud admite como motivo de un sueño que parece estar en contra de su tesis el deseo mismo de contradecirle en un sujeto que ha tratado de convencer, ¿cómo no llegará a admitir el mismo motivo para él mismo desde el momento en que, por haberlo alcanzado, es del otro prójimo de quien retornaría su ley? ¿Cómo? No, yo. Para decirlo todo, Vale. en ninguna parte aparece más claramente que el deseo del hombre encuentra su sentido en el deseo del otro. No tanto porque el otro detenta las llaves del objeto deseado, sino porque su primer objeto es ser reconocido por otro. Como que yo sacaría, sí es muy totalmente ahí un poco enredoso, pero sacaría como dos lógicas de ahí. Por una, la cuestión del trabajo del sueño, pienso que Lacan de alguna forma está haciendo alusión a eso. Se puede pensar que el trabajo del sueño no confiere a las cuestiones de las figuras lingüísticas, sino que habría una noción del sueño en el psicoanálisis que apela a otra cosa, ¿no? Que es el deseo, que viene de algo interior. Para Freud siempre es el cumplimiento del deseo.
¿no? Y que es un deseo que no tiene nada que ver con el lenguaje. Yo pienso que están haciendo primeramente una crítica a eso. Es que Freud dice, para Freud, acuérdense hay dos tipos de sueños, el sueño digamos simple y el sueño complejo. En el sueño simple, si tú tienes ganas de una tarta de chocolate y no te lo pudiste comer de la en lo diurno, sueñas que te lo comes porque es el cumplimiento del deseo. Ese es el simple. Y dice que es el de los niños y pone el ejemplo de su hija Ana Freud. Y después dice que hay otro que es más complejo, pero que también involucra en la realización de un deseo que está, digamos, escondido inconscientemente porque el sujeto necesita como no admitir ese deseo porque pues le causa muchos problemas como que represión. coger con su mamá. Entonces sueña que coge con su mamá, pero metafóricamente. Fui a una tienda de discos, porque a mí me gusta mucho la música y me los llevé todos sin pagar y fui muy feliz. Pues ahí está. La realización del deseo incestuoso llevado a cabo en un sueño, ¿no? Para Freud es así. Siempre está en juego el cumplimiento del deseo y por eso es que Lacan empieza así. Es sin duda buscar siempre en él la expresión de un deseo. Dice, pero entendamos bien, si Freud admite que como motivo de un sueño que parece estar en contra de su tesis, el deseo mismo de contradecirlo en un sujeto que ha tratado de convencer, ¿cómo no llegará a admitir el mismo motivo para él mismo desde el momento en que por haberlo alcanzado es del otro, es decir, por haber alcanzado el deseo, es del otro, es decir, del prójimo, de quien le retornaría su ley del deseo? ¿Sí me explico? Dice Lacan, hay sueños que pueden contradecir la tesis de Freud, y si Freud mismo encontró de esos sueños, pues porque no se dio cuenta de que ese deseo no está operando en el sentido, digamos, individualista de ese deseo del que está soñando, sino que ese deseo está orientado o atravesado, digamos, por el otro, por el prójimo, por el otro en tanto que, digamos, sujeto. Y dice, ¿cómo no llegar a admitir el mismo motivo para él mismo desde el momento en que, por haberlo alcanzado, es del otro prójimo de quien le retornaría su ley del deseo? Y dice, ¿por qué? Y dice Lacan, digamos así, ¿por qué les estoy diciendo que retornaría de la ley del deseo que está en juego en el sueño y que no es del sujeto como tal soñante? Dice, para decirlo todo, en ninguna parte aparece más claramente que el deseo del hombre encuentra su sentido en el deseo del otro. No tanto porque el otro guarda las llaves del objeto deseado, es decir, no porque el otro tenga lo que se desea, sino porque su primer objeto es ser reconocido por el otro. Y acuérdense del estadio del espejo. Es parte de lo que está en juego en el estadio del espejo. Esto va a llevar a Lacan después a decir el deseo es el deseo del otro, como tal. La vía, digamos, regia para alcanzar esa conjetura es el sueño. En ese sentido, para Freud era el deseo del hombre de las ratas. Pero para Lacan ese sueño y ese deseo está orientado en el sentido del prójimo, de lo que el prójimo y la ley se encuentra ahí. Y dice Lacan, ¿por qué? Porque pues básicamente el hombre, su primer objeto es ser reconocido por el otro. Esa preguntita está bien. Todo eso todo puede ser como Sí, para poner mi cara de ¿qué estás diciendo, Pedro? Que todos están en contra de su... Es que está citando Freud. Está citando Freud. El Gegenwartsraum de la Traumdentum está citando a Freud. Entonces, para esclarecer el sueño que está citando Freud, Lacan, que es el que le da el sentido a ese párrafo. O sea, por ejemplo, ¿a qué se refiere en esta, cuando dice que parece estar en contra de su tesis, el deseo mismo de contradecirlo en un sujeto que ha tratado de convencer? ¿Cuál es ese sujeto que ha tratado de convencer? Es el que te digo que está la cita de la Traumdentum. Es el... Yo les propongo que le dejemos aquí y que veamos esa cita para entender ese párrafo a cabalidad. Porque está citándolo. Está citando Freud. Está citando un caso. Lo que pasa es que la Traumdentum es todo el tomo. Y bueno, son 2 tomos. Es la primera parte y la segunda parte.
sea, porque yo ahí podría pensar, el sujeto que ha tratado de convencer es su analizante, ¿no? Sí. Pero es un caso específico, no me acuerdo cuál es. Es que trata de convencer, pues, de que el sueño es... De que el sueño es el la deseo. Ajá, es el cumplimiento de un deseo. ¿Cómo no llegará a admitir el mismo motivo para él mismo? O sea, en el autoanálisis de Freud. Y es que Freud sueña con el Edipo. Vaya. Exactamente. La teoría del Edipo, Freud la sueña. Es un sueño de Freud, literal. Sí, hay un libro del Didier Ansiol que te enseña que es sobre los sueños de Freud. Aburridísimo. Sí, porque Y los acuérdense que tomos. Freud los escribía para autoanalizarse. Son 2 tomos. Los sueños bien aburridos. Por eso el Didier Ansiu no era lacaniano. No, es que me Odiaba contaste Lacan. la historia de ese vato. Está... Era freudiano además. Odiaba Lacan. Es el que su mamá iba con Lacan a análisis, ¿verdad?